Sello Verde, certificación institucional. Esta certificación reconoce y valora el trabajo de las instituciones de educación superior de Honduras para promover aspectos esenciales en gestión integral de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático. El sello verde implica la evaluación, registro, verificación y monitoreo de las acciones implementadas por la comunidad universitaria en GIRT y ACC. Esto se hace siguiendo lo establecido en la guía de indicadores, la cual proporciona un marco de referencia para encaminar los esfuerzos institucionales hacia la GIRT y ACC y finalmente alcanzar la certificación. El proceso de certificación contribuye a fortalecer las capacidades institucionales universitarias que generen un verdadero impacto social en la realidad hondureña. Cada indicador a evaluar corresponde a una de las 4 dimensiones definidas por el Sistema Hondureño de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, SHACES, siendo estas: gestión institucional, docencia, investigación y vinculación y proyección. Estas dimensiones se rigen por criterios de calidad definidos por el SHACES, tales como mejoramiento continuo, rigurosidad científica, transparencia, eficiencia, impacto y participación. Los indicadores de cada dimensión se categorizan en esenciales, importantes y convenientes, categorías conocidas y abordadas por las universidades. El cumplimiento de los indicadores permitirá a las universidades obtener un reconocimiento y así certificarse con el sello verde. La vigencia de la certificación estará sujeta al nivel de reconocimiento obtenido. Con la certificación sello verde, las instituciones de educación superior contribuyen directamente al logro del objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y al cumplimiento de las políticas regionales y nacionales de gestión integral del riesgo de desastres. Muy buenas tardes, estimados, y es un gusto para nosotros poder compartir con ustedes nuevamente en esta segunda jornada de este evento que se ha programado de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Bienvenidos sean todos, estimadas autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, representantes del CESUCA, representantes de REDULAC, representantes de COPECO, estimados docentes, estudiantes y público en general que nos acompañan esta tarde, sean todos bienvenidos. La Asamblea General de la ONU decidió designar el 13 de octubre como el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, con el propósito de concientizar a los gobiernos y a la opinión pública para que tomen medidas encaminadas a minimizar los riesgos. En conmemoración a este día, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán se congratula en presentar el evento del riesgo a la resiliencia en las instituciones de educación superior, experiencias del proyecto Sello Verde Institucional. Un espacio donde se presentan los principales productos desarrollados en el marco de este proyecto como parte del plan de mejora, resultado de la autoevaluación institucional basado en indicadores de gestión integral de riesgo de desastre y adaptación al cambio climático. Para darle la bienvenida y las palabras iniciales, nos acompaña el maestro José Darío Cruz Zelaya en representación del rector de la universidad, el doctor Hermes Albuín Díaz. Le cedemos el espacio, maestro José Darío Cruz. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Qué bueno que nos acompañen. Qué mejor oportunidad de conmemorar este día. El día dedicado especialmente no al recuerdo, sino a la reflexión que sobre la misma temática como país, como institución y como personas, como comunidad, hemos desarrollado en el tema de gestión de riesgo. Qué mejor oportunidad que desde un proyecto que lo que pretende es la prevención, como es el proyecto del Sello Verde Institucional, un proyecto multidisciplinario, un proyecto interinstitucional. Lo vieron en los videos de entrada, en donde hay organismos internacionales, regionales e instituciones nacionales que están respaldando este esfuerzo. Realmente es un orgullo y un honor, primero, excusar la presencia del señor rector, que por razones de fuerza mayor no puede estar,
pero congratularme también con participar con cada uno de ustedes por el esfuerzo y el interés por siempre estarnos refrescando, desaprendiendo y reaprendiendo sobre este tema, porque no todo está escrito sobre la gestión de riesgo, sobre lo que es el GIR, que le llamamos ACC, adaptación al cambio climático. Es mucho. Día a día estamos desaprendiendo y reaprendiendo, y creo que esta es una oportunidad desde el nivel universitario. De ahí que escuchen bien este nombre, del riesgo a la resiliencia en las instituciones de educación superior. Las experiencias del proyecto Sello Verde Institucional. Este proyecto Sello Verde Institucional, como ustedes lo pudieron ver, inició hace unos 3 años, desarrollado de forma conjunta, auspiciado por la Cooperación Suiza, por el SUCA, el CEPREDENAC y organismos de socorro de aquí de Honduras. Las instituciones de educación superior, en este caso específicamente la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, y lo que es el CHACES. Para nosotros no es familiar esa sigla. CHACES es el sistema, con ese va, Sistema Hondureño de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior. Es un órgano en construcción del sistema de educación superior para garantizar la calidad en el sistema educativo. Es el tema de la evaluación de carreras, evaluación de instituciones, pero siento que hemos dado un paso más importante, que es la certificación, que eso es lo que pretende el sello verde institucional, la certificación de las instituciones, la certificación de los centros regionales de las instituciones en el tema del cumplimiento de los objetivos, el OD4 creo que era el que mencionaban, y así como el cumplimiento a un anhelo, porque es un anhelo institucional y es las previsiones que tenemos que tomar en cuanto a la problemática de gestión. Perdón, es un honor estar hoy con ustedes, darles la más cordial bienvenida en nombre de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, en nombre de las instituciones también que estamos representadas en este esfuerzo conjunto para poder aportar algo en nuestra formación, algo en nuestra toma de conciencia, algo en salvar una vida, porque para nosotros la vida es lo más importante y hoy estamos hablando de la vida. Así es que bienvenidos todos, un esfuerzo y un saludo grande desde aquí, desde la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias por su palabra. Queremos resaltar la presencia de la maestra e ingeniera María Fernanda Rivas, en representación del secretario general del SUCA, también al ingeniero Lenín Díaz, director de Cooperación Internacional de COPECO, y al maestro Víctor Manuel García Lemos, presidente del Consejo Directivo de Redulac, que pronto nos dará unas palabras para nosotros. A continuación, le vamos a ceder el espacio a la ingeniera María Fernanda Rivas, en representación del secretario general del SUCA, el doctor Carlos Alvarado Cerezo, quien se dirigirá a nosotros con unas palabras alusivas. Ingeniera María Fernanda, le cedo el espacio. Muchísimas gracias. Maestro José Darío Cruz, señor vicerrector de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y también coordinador general del subproyecto Sello Verde Institucional, el representante de COPECO y de Redulac que nos acompañan en esta tarde, doctora Virna López, su equipo de trabajo del subproyecto con quien hemos tenido una estrecha relación y con quienes han realmente sido los impulsores de este proyecto y de este evento que hoy estamos acompañando, y a todos los profesionales, colaboradores, docentes y estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán del subproyecto Sello Verde Institucional. Tengan todos una muy buena tarde. En primera instancia, pues un saludo muy fraternal en nombre del doctor Alvarado, el secretario general del Consejo Superior Universitario Centroamericano, quien se disculpa por no podernos acompañar en esta tarde debido a otras actividades en agenda, que no fue posible para él acompañarnos. En este Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, este subproyecto Sello Verde Institucional ha tenido a bien
el reunirnos para compartir las experiencias que se han adquirido a lo largo de los últimos 3 años de implementación, como bien lo mencionaba hace un momento el señor vicerrector, para la evaluación del quehacer de las instituciones de educación superior en todas sus funciones sustantivas en el marco de los temas de la gestión de riesgo de desastres y de la adaptación al cambio climático. Todo esto con el objetivo de optar a la certificación institucional con sello verde. ¿Y por qué es que surge esta iniciativa o por qué es que es tan importante? Realmente los desastres afectan de manera desproporcionada a los países de ingresos bajos y medianos y entorpecen los esfuerzos que realizamos por alcanzar las metas de desarrollo según lo establecen las agendas globales. En este sentido, la gestión de riesgo, la adaptación al cambio climático, el desarrollo sostenible deben avanzar de la mano para garantizar una calidad de vida y una vida de calidad a todos los ciudadanos y a las generaciones futuras. Sabemos que Centroamérica es una de las regiones más expuestas a nivel mundial a los desastres y al cambio climático por su ubicación geográfica, por las condiciones climáticas, pero también es una de las más vulnerables por todos los aspectos sociales, institucionales, económicos y políticos que estamos enfrentando. Esto no es un dato nuevo para la mayoría de los que estamos acá seguramente, pero así como históricamente hemos construido nuestro propio riesgo, porque a la larga de eso se trata de una construcción social, también estamos ahora como región transformándonos social y culturalmente hacia la construcción de la resiliencia. Y definitivamente este día es una ocasión para conocer y para reconocer los esfuerzos que se realizan desde los diferentes actores y sectores de la sociedad y donde la academia definitivamente tiene un rol protagonista como agente de cambio que sabemos que es. Las universidades son las formadoras de los futuros profesionales, son las formadoras de los futuros tomadores de decisión y en el caso de la UPN tienen una responsabilidad aún mayor como formadoras de futuros formadores, quienes son los que van a garantizar el relevo generacional de todo el bagaje de conocimiento que se está generando a través de este proyecto, a través del enfoque de protección al ambiente que se está adoptando y de este cambio cultural que está realizando la universidad. Este año, el Día Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastres hace un especial hincapié en la cooperación internacional para que los países de desarrollo reduzcan su riesgo de desastres y sus pérdidas por desastres. Y en ese sentido, definitivamente, desde la Secretaría del SUCA agradecemos el apoyo técnico y financiero que brinda la cooperación suiza a través del proyecto Fortalecimiento de la Gobernanza de la Gestión de Riesgo de Desastres en Centroamérica, que estamos desarrollando en conjunto con CEPREDENAC, como mencionaban hace un momento, y también con las universidades de la región, quienes son las que están impulsando todos estos cambios a nivel académico, a nivel de las nuevas generaciones. Nos complace definitivamente formar parte de este evento, agradecemos muy atentamente esta invitación y los instamos a que se sigan involucrando y a que sigamos todos contribuyendo para el desarrollo resiliente de la región. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora María Fernanda. A continuación, y como parte de la conmemoración de este día, le cedemos la palabra al ingeniero Lenín Díaz, director de Cooperación Internacional de COPECO, quien dará unas palabras alusivas por la celebración de este día de gestión de riesgo de desastre. Ingeniero Lenín, le cedo el espacio. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes pues a todos y todas. Un saludo en nombre de nuestro ministro comisionado nacional, Max González, y las autoridades de COPECO, que por múltiples compromisos no pudieron acompañarnos el día de hoy. A los organizadores de este evento, gracias por invitarme, ya que, pues, como bien lo dijo la ingeniera, estamos en la conmemoración del Día Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastres, que este año, pues, se enfoca en el tema de cooperación internacional para que los países en desarrollo reduzcan su riesgo de desastre y las pérdidas por los mismos. Este, pues, es el sexto de los 7 objetivos del marco de Sendai. Es una fecha histórica para poder reflexionar, revisar y reconocer todos los progresos que se están dando en el tema de reducción de riesgo de desastres para poder salvar las vidas y reducir los efectos de los mismos. Sabemos de que nuestra región es una de las regiones que emite una menor cantidad de gases de dióxido de carbono, que son los que aceleran el cambio climático. Pero aún así, nosotros somos una región que es la más expuesta a sus consecuencias por estos fenómenos cíclicos que se representan por inundaciones, deslizamientos, sequías, incendios forestales, entre otros. Y estos han sido las principales causas de daños en nuestro territorio nacional.
Es del conocimiento de todos que el año pasado se representó un nuevo hito en la historia de nuestra región, ya que múltiples fenómenos naturales nos afectaron. Entre ellos, pues lo que fue destacando los huracanes Eta y Iota, que denotaron una gran cantidad de inundaciones y deslizamientos en un escenario multiamenaza que concluyó también junto con la pandemia, haciendo un factor muy complejo de escenario de riesgo para la respuesta. Los impactos económicos y materiales causados por estos eventos aún persisten en este año 2021. ¿Cómo entendemos nosotros la asistencia humanitaria internacional o la cooperación? La cooperación pues la vemos desde la recepción de asistencia humanitaria. Esa recepción pues es un ciclo que comienza desde lo que es el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Desde una llamada que es recibida por un operario, luego se valida en una mesa de manejo de información. Esta se confirma con una evaluación de daños y análisis de necesidades. Después esto termina siendo un listado de necesidades de país que se complementa con un llamamiento internacional. Este llamamiento se hace por medio de una mesa que se conoce como la Mesa del Centro de Coordinación de Asistencia Humanitaria Internacional, que hace toda la coordinación con los países en el exterior para que puedan enviar esas donaciones. Todo eso luego pues continúa con el trámite de importaciones y nacionalización de estas ayudas, hasta que pues los podemos tener en bodega central y poder hacer la priorización para hacer y llegar a las familias que más lo necesitan. Sabemos que no estamos solos y que muchos de ustedes se suman en estas labores. Desde la Dirección de Cooperación Internacional de COPECO, pues que estoy dirigiendo, de la mano con todas las instituciones que integran el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, tenemos un desafío, que es poder generar más información, poder conseguir herramientas, un financiamiento, nueva inclusión, nueva planificación urbana, para poder contar con todo esto y estar preparados ante una nueva emergencia. Queremos reconocer este día la labor que la Academia realiza para integrar la gestión de riesgo de desastres en el día a día de los hondureños. En este momento, pues, se están presentando los resultados de un proyecto muy importante, el Sello Verde Institucional, a través de jornadas de socialización que sabemos que es parte de un proceso para impulsar a Honduras en el cumplimiento de las metas en el marco de Sendai y la Agenda 2030, fortaleciendo la gobernanza, la gobernabilidad de la gestión integral de riesgo y las acciones de adaptación al cambio climático. Les invito a todos a que sigamos trabajando juntos hacia una recuperación con transformación. Estoy seguro, como dijo el secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, solo juntos podemos construir territorios más seguros, más sostenibles y más resilientes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, ingeniero Lenín Díaz, por sus palabras. Desde el Sello Verde se ha visualizado la temática de gestión integral de riesgo de desastre y la adaptación al cambio climático como una temática en común. Y es que algunos autores establecen que la gestión del riesgo es una herramienta temprana de adaptación al cambio climático. La comprensión de la estrecha relación del riesgo y el cambio climático están orientados a disminuir la vulnerabilidad, aumentar capacidades, resistencia y resiliencia de las sociedades frente a las amenazas climáticas. Es decir, la gestión del riesgo y el cambio climático son temas complementarios y de vital importancia para el país. En ese sentido, y como parte de las acciones de mejora de este proyecto, se ha tomado bien realizar ciertas acciones que desde el día de ayer estuvimos socializando con ustedes, y el día de hoy pues nos compete comenzar con una consultoría sobre el índice de seguridad de instalaciones universitarias ISIU en 3 edificios de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el campus central, realizada por el maestro Oscar Matute Manduján. Ingeniero, le cedo la palabra. Gracias. Buenas tardes. Yo soy Oscar y voy a compartirles los resultados sobre esta consultoría. Si me pueden dar privilegios para poder compartir, por favor. Yo he venido, tuve la oportunidad de colaborar con el proyecto en elaborar en determinar el índice de seguridad de las instalaciones y
también en el diseño de un plan de manejo para residuos sólidos. Actualmente, bueno, todavía no puedo compartir, si me colabora, por favor. Bien, voy a empezar. Los servicios del estudio se elaboró en el mes de agosto, y el objetivo del estudio es determinar el índice de seguridad en las instalaciones de la universidad. El índice de seguridad es un instrumento que se utiliza, que fue desarrollado por un proyecto a nivel regional, para poder determinar la exposición, el índice de seguridad de un edificio universitario en el nivel de exposición ante fenómenos o riesgos que se puedan suscitar. Sigo teniendo problemas con los privilegios. No sé si... Pero ya se le dieron, disculpe, ingeniero. Confirme, por favor. Si no, eso estoy ahora y no... A ver. Correcto, ya. Gracias. Sí, ¿verdad? Se ve la presentación. Sí, ingeniero, muy bien. Sí, gracias. Bien, voy a detener el video por ahora. Ok, entonces les comentaba que el índice es una herramienta que se desarrolló por un proyecto regional para poder determinar el nivel de seguridad de las edificaciones ante eventos externos. Para poder elaborar este estudio, se hizo uso de los instrumentos que se desarrollaron incluyendo el CPRDNAC, son 3 formularios y una guía que describe todo el proceso de evaluación, da como cómo se debe de interpretar cada criterio que se describe en cada uno de los formularios. Y luego cada formulario, pues con cada uno se evaluaban diferentes características o atributos de los edificios. El primero, un formulario para ver las características generales de la instalación, cuántos niveles hay, cuántos ambientes internos tienen, y dar datos cualitativos generales, más o menos cuántas personas pueden utilizar ese edificio. El formulario 2, que es una evaluación del emplazamiento, es un formulario que también lo implementa Copeco, en el que se evalúan 6 condiciones del entorno para poder decir qué tan seguro es donde está ubicado el edificio, y un formulario 3 donde se verifica ya las instalaciones de cada uno de los edificios. La investigación se realizó en 3 edificios, el edificio 3, que es este de la derecha, el del edificio laboratorio de Carlos Mejía, el edificio 1, que es el laboratorio administrativo Roque Ramos Motiño, y el edificio número 5, que es el edificio de aulas, y entonces, el edificio que tiene mayor área de ocupación del predio, no es área de construcción, sino que de ocupación del lugar, es el edificio 1, el edificio administrativo, que tiene 835 metros cuadrados. Tanto el edificio 1 como el edificio 3, estos dos se construyeron en la década de los 70, el 5, perdón, el 1 y el 5, en la década de los 70, ambos tienen 3 niveles. En este edificio 5 se han instalado paneles solares en la parte superior. El edificio 3 es el edificio de 4 niveles y ese se construyó en los 90. Es un edificio más reciente. Más o menos el edificio que tiene mayor cantidad de ambientes internos es el edificio 3. Se contabilizan 35 ambientes entre oficinas, aulas, laboratorios, 25 en el edificio de administrativo y 29 en el edificio 5. Entonces, evaluamos de estos 3 edificios el emplazamiento, es decir, poder determinar qué tan peligroso es el lugar donde están ubicados estos 3 edificios. Se utilizó este formulario donde se analizan 6 componentes. El primer componente bioclimático, que hace referencia al confort hidrotérmico, es decir, la temperatura, la humedad en el sitio, la exposición a huracanes,
a tormentas, los datos de precipitación en la zona, los ruidos, la calidad del aire. En el componente geológico, se revisó la cartografía a nivel regional para poder ver algo sobre registros de sismicidad, de erosión, deslizamientos, que la alcaldía municipal tiene un portal de mapas de la ciudad donde incluye también capas de riesgos de lugares ya previamente identificados a través de varios estudios que se han realizado. Los rangos de pendientes, la calidad del suelo, hay cartografía, se hizo uso de cartografía existente con escalas de 1 en 50 para poder tener una idea de qué es lo que hay en el componente, cómo poderlo evaluar con cada edificio. Se analizaron los ecosistemas, los suelos agrícolas, perdón. Okay. Los ríos, los cuerpos de agua que hay, subterráneos, superficiales, para poder tener una idea. El uso del suelo alrededor, el medio construido, el tema de la contaminación, la interacción, la generación de residuos sólidos, líneas de alta tensión, peligro, explosión e incendios, y los componentes social e institucional que tiene que ver con conflictos territoriales, con seguridad ciudadana y el marco legal. Estos 6 componentes, los que vimos de que se obtuvieron mayores diferencias entre los 3 edificios, pues es el ruido, la calidad del aire, la calidad del suelo, las áreas comunales, la exposición a carreteras principales y la seguridad ciudadana. Si lo pensamos, los 3 edificios, tanto el 3, el 5, están más cerca de las vías del bulevar, que por ende tienen mayor exposición. Con datos de calidad de aire, pues se realizaron unos estudios de sesgo que han hizo monitoreos y mediciones, que lo hacen en Ospimed, que es el dato más cercano que tenemos. Ya de Plaza Miraflores no tenemos datos. En la Kennedy, en Ospimed, en la Kennedy. Luego el tema de ruido, con una aplicación se hicieron mediciones y se obtuvo de que el edificio con mayor ruido es el edificio 3. Luego con calidad del suelo, pues estamos en una zona que es un suelo arcilloso, que no existen estudios de calidad del suelo, no existen información de la estructura de los edificios, planos, pero bueno, vimos con calidad de suelo un factor de diferenciación en las valoraciones. El acceso con áreas comunales, que el edificio 5, por ejemplo, tiene áreas alrededor donde los estudiantes tienen kioscos para trabajar. La exposición a carreteras principales que están cerca de la carretera del sur, y el tema de seguridad ciudadana. De estos 5, lo que obtuvimos es de que los 3 edificios, de los 3 edificios, 2 se encuentran en un lugar de emplazamiento medio seguro, y en el otro, bajo, significa de que es un lugar apto para lo que está pasando. Es decir, el verde y el amarillo aquí connota lo que es. El verde es que el edificio 1 está en una zona segura, y el edificio 3 y 5 están en una zona medio segura, pero por el tema de atmosférico y de ruidos. Y aquí lo podemos ver, la cercanía que hay. No es por el tema de inundaciones, deslizamientos. Ayer el mapa de contingencias mostraba claramente un polígono, más o menos por esta parte, que cortaba como la zona más propensa a inundaciones acá a la izquierda, y los edificios estaban en una zona segura, porque incluso la ubicación es en la parte más alta del predio. Entonces, con el emplazamiento tuvimos esa valoración. Y luego, cuando evaluamos cada edificio, entonces se evalúan 3 elementos: la estructura, lo no estructural o el mobiliario, y lo que es, cómo está equipado dentro del edificio, y lo funcional, es decir, la organización. En lo estructural, que se ve los materiales de construcción, se analizan los planos, antecedentes que hay en el sitio, si ha pasado algo, pues bueno, los 3 edificios existen, uno hace más de 40 años, 2 hace más de 40 años y otros tienen 20 años de existir.
Entonces, se obtuvieron valores de medios, los 3 edificios, fue 66.67, esto es con relación a 100. El laboratorio Carlos Mejía, el que tenía curiosamente por estructura, porque se construyó en el 90, es más reciente la edificación, y luego el edificio de aulas, el edificio 5, pues 63. Los 3 edificios, un nivel estructuralmente, un nivel de seguridad medio. Por ejemplo, vemos acá algunas imágenes, una fisura, este es en la zona de la... en un salón, acá vemos el edificio 1, que es una junta, una ampliación que hubo en el edificio. Vemos acá también en otro ambiente interno una fisura. En lo no estructural, pues vemos lo eléctrico, el agua, los gases y sustancias, el mobiliario, elementos arquitectónicos como ventanas y puertas y la circulación interna. En general, los 3 edificios igual se obtuvieron valores de medios con una leve mejora del edificio administrativo. Vemos de que, por ejemplo, en algunos ambientes existe el espacio para el extintor, pero no existe. Ayer lo comentaron también con el plan de contingencias. Vemos el techo de uno de los edificios por filtración de humedad, donde almacenan los cilindros de gas. Entonces, en términos generales, los 3 edificios presentan una característica de un nivel de seguridad media, y luego tenemos el componente funcional, que es el que tiene mayores desafíos, pero que una muy buena parte se ha venido a fortalecer con el proyecto Sello Verde, ya que se han empezado a generar instrumentos que van a poder facilitar la gestión. Está el tema del comité de emergencias, la existencia de planes de respuesta, de protocolos de emergencia y la capacidad. Acá, como es una gestión general, pues en los 3 edificios pues se vieron varias brechas en relación a elaboración de instrumentos, en contar con equipo específico para poder afrontar alguna emergencia. Pero en general, en los 3 edificios evaluamos los 3 componentes, estructural, no estructural y funcional. Los 3 se consideran de que son edificios con un nivel de seguridad medio. Que si lo cotejamos con el otro, de que este era verde, el edificio 1, y esto estaba en amarillo, pues no significa nada grave ni significativo, solo los 3 edificios tienen características de seguridad favorables que pueden mejorar a través de ciertas actividades, por ejemplo, que se pueda elaborar una línea base de las condiciones climáticas y de aire y de ruido. Pues hay sensores que pueden medir algunos parámetros para poder definir ya más precisamente qué es lo que pasa dentro, incluso con datos, bueno, los climáticos, como lo mencioné. El tener información de los suelos del campus, ya que no hay datos actualizados, hay que monitorear las condiciones estructurales, hay que seguir monitoreando el sistema eléctrico, el saneamiento de agua, el depósito de gases y sustancias es un tema que es particular para una atención diferenciada. Acá únicamente se hace alusión a que es necesario una gestión de ese tipo de químicos. La impermeabilización de los techos en algunas zonas que todavía se ven daños de infiltración, particularmente el edificio 5. Luego el mobiliario y el equipo, pues el formulario hace énfasis en que es importante que algún tipo de mobiliario esté fijo. Entonces, en algunos casos se puede considerar eso, es algo imperativo, son lugares prioritarios. Dar mobiliario y equipo en buenas condiciones. Se vieron algunas falencias en algunos edificios, el mobiliario que hay en los laboratorios, mantenimiento a los elementos arquitectónicos como las puertas, y una serie de recomendaciones para la gestión, que hay que fortalecer las capacidades de las organizaciones. Pues tenemos que tener planos, tenemos que elaborar los planes de respuesta a emergencia, los planes de contingencias, hay que dar mantenimiento a las áreas de circulación, y hay que, pues los extintores que existen tienen que estar equipados y listos para su uso. Entonces, en líneas generales, estos fueron los resultados que se obtuvieron con el índice de seguridad del campus central. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Oscar. Para hacer
eficiente la jornada de hoy. Les comento que el ingeniero Oscar ha sido vinculado al proyecto con otro estudio denominado Diseño e Implementación de un Sistema Modelo para la Gestión de Residuos Sólidos en el campus central de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Entonces, él hará la presentación de los resultados y del proceso de esta consultoría en este mismo instante. Al finalizar, pues daremos un espacio para las preguntas y respuestas relacionadas con sus dos trabajos que ha presentado y va a presentar ahora. Ingeniero, le cedo el espacio nuevamente. Gracias, Jonathan. Sí, bien, pues seguimos ahora con el tema de la gestión de residuos. Es interesante poder ver cuando se hace un análisis de un terreno con un objetivo, en el otro que era determinar el nivel de seguridad, y ahora que el objetivo es como identificar un modelo para la gestión de residuos, el ojo como que se va afinando. Entonces, en este estudio está en proceso de elaboración. Se inició hace un par de semanas y la semana pasada fue un receso. Hemos empezado con la revisión documental y el análisis de la información pues, secundaria y la otra que se pueda generar de lo que sea recorrido de la universidad. Entonces, actualmente les presentaré un avance muy parcial del diagnóstico y de lo que se ha hecho. Hay dos objetivos claros, que es elaborar el diagnóstico del estado actual con la gestión de los residuos sólidos que hay en el campus, y con base al diagnóstico diseñar un modelo para la gestión de los residuos. Entonces, el diagnóstico se está estructurando definiendo el marco legal e institucional, es decir, acá en el marco legal mencionar los instrumentos nacionales, la Constitución, la ley, el reglamento de manejo de residuos sólidos, el reglamento de gestión de residuos hospitalarios, la ley de municipalidades, cuáles son las leyes a nivel nacional que aplican, así como los convenios internacionales que también tienen cierta relación con la gestión de los residuos sólidos. Y en el ámbito institucional, pues identificar quiénes son los actores, las partes interesadas que también tienen que ver con la gestión de los residuos, pues claro, la universidad, pero también está la alcaldía, está la empresa prestadora de servicios. Entonces, identificar quiénes son como los actores que están en ese tema de la gestión. Así mismo, ver la parte de la comunidad educativa, porque ese es uno de los puntos de generación de residuos, viene de las personas que hacen uso de la universidad. Luego ver las instalaciones del campus y analizar una breve descripción del manejo de los residuos sólidos. Entonces, en términos generales, pues según los datos, pues en la universidad más o menos 800 personas laboran, de los cuales la mayor parte es docente, casi el 60%, es decir, 6 de cada 10 personas son docentes, que tenemos que, por ejemplo, en el cargo docente, pues la mayor cantidad son con el cargo meramente docentes, porque también hay docentes administrativos y ejecutivos. Vemos en el tema administrativo que la mayor parte se concentra en administrativo y de servicios, pero que en general podemos identificar de que la mayor parte del personal está en el área docente. Okay. Luego, en relación a la matrícula, por ejemplo, acá vemos el Honduras en cifras, fue una fuente que puede identificar que hay datos de varios años de las matrículas en el campus, en la sede de Tegucigalpa, que es como se connota ahí, y tenemos acá un comportamiento del 2003 al 20, indicándose en esta línea superior la matrícula total de estudiantes, y luego la segunda que tiene X es la matrícula en modalidad no presencial, y luego la que tiene el circulito es la modalidad presencial, y en la línea inferior es los posgrados. Posgrados, bueno, empieza a partir del 2006, creo que empiezan los primeros registros, pero bueno, acá vemos el comportamiento que de la comunidad, pues más o menos acá llegó a un pico de 15,000 y tantos, y actualmente estamos en una población de casi 9,000. 2017 no hay un registro, no se presenta un dato.
Pero también lo podemos ver en relación a los datos de matrícula de los últimos 3 años por periodo. En esta parte superior vemos los totales, que en el primer periodo empezó con casi 11.000 y en el tercer periodo se termina casi con 9.000 y tanto. O sea, se ve un comportamiento durante los diferentes periodos a la baja, ¿sí? Una desviación estándar tal vez de 2.000 en algunos periodos. Entonces, acá tenemos una idea de la composición. Vemos acá el segundo grupo son estudiantes mujeres y en el grupo más bajo los estudiantes varones. Es acá evidente pues cómo las mujeres representan casi el doble de la cantidad de estudiantes hombres. Un dato acá para cierre con la parte estadística, entonces, es que dentro de la comunidad educativa, pues el personal administrativo son más o menos 315, 495 el personal docente y 7.349 los estudiantes, según el último dato del último periodo, creo que tomé el 2020. Entonces, en total tenemos 8.159 personas. Ese dato nos va a servir para poder determinar entonces el volumen de residuos, tomando que un estudio de operación de rellenos sanitarios y un estudio también el GEO de mi ambiente hace referencia a estudios de caracterización de residuos donde han identificado que en Tegucigalpa la producción per cápita, la producción por persona por día es de 0.60 kilogramos. Entonces, si tomásemos ese valor como referencia para poder estimar el volumen de residuos, pues podemos hacer se hará una relación aritmética para poderlo ver y analizar otras aristas para poder definir un volumen. También se tiene previsto hacer un recorrido, pues en la parte de infraestructura, usando la imagen satelital, se pueden identificar 19 edificios, sin contar los edificios que están en esta parte, abajo del edificio 9, que por acá también hay unas fotocopiadoras, acá por el edificio 4, que son otros generadores de residuos, que esto está en proceso de elaboración. Se va a hacer una visita al campus para poder identificar, por ejemplo, los lugares donde se depositan los residuos, si es que existen estaciones limpias en algunos sitios. Poder entender un poco cómo es la recolección de los residuos, cómo los bajan del 3 al depósito acá, cómo se hace con el 15, es decir, y acá tampoco está identificada las áreas verdes, pero la idea es en estos próximos días seguir con el estudio para poder dar después una propuesta que se defina las líneas estratégicas más relevantes que se identifiquen durante el diagnóstico, las entrevistas, los recorridos y de donde tendremos datos, y elaborar los programas, que ahorita pues se me ocurre, por lo que he estado leyendo, la necesidad de la gestión institucional, la necesidad de la gestión en infraestructura, educación, sensibilización, capacitación, diferentes grupos metas, diferentes temas, y una propuesta con seguimiento y monitoreo. Y esto pues se cierre con un presupuesto para tener una idea de cómo implementarlo y cuánto se requiere para poderlo hacer efectivo. Y bien, y ese es mi avance parcial por ahora en este tema. Agradezco su atención y pasemos a las consultas y comentarios de los dos ponencias. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Oscar. A continuación, pues les damos el espacio. Pueden escribir sus preguntas en el chat o si pueden levantar su mano, con gusto les cederemos el espacio para su consulta o comentario a algunos de ustedes. Bien, ingeniero Oscar, por aquí pregunta Héctor Cepeda. ¿El índice de seguridad del nivel medio es basado en una escala de qué niveles? ¿Alto, medio, bajo? Correcto, sí. La escala es alto, medio, bajo y se determina en función a los valores que se pueden obtener de la nota. Por ejemplo, hasta 70 hasta 70 es bajo, de 70 a 90 es medio y más de 90 es alto. Realmente no recuerdo la escala, pero sí, esa es la idea, Héctor. Gracias.
¿Alguna otra consulta, comentario? Recuerden, pueden escribirles en el chat o pueden levantar su mano para cederles el micrófono. Bien, ingeniero Oscar, creo que no hay más consultas. En comentarios creo que quedó bastante clara su participación y la importancia de estos estudios que vienen a magnificar el impacto del proyecto Sello Verde en la institución, ¿verdad? Y esperamos darle seguimiento y que la institución le dé seguimiento a estos estudios para realizar su plan de mejoras en las instancias correspondientes. Muchísimas gracias, ingeniero. A continuación, entonces, daremos paso a otro estudio realizado de un experto que se vinculó al proyecto. El siguiente estudio, denominado Plan Maestro para la transformación del campus central de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en un campus sostenible, fue realizado por el arquitecto David Talavera. Él nos compartirá entonces sus hallazgos y su avance hasta ahora. Arquitecto Talavera, le cedo el espacio. Buenas tardes, gracias por el espacio. Me complace mucho presentarles los avances de la consultoría denominada Plan Maestro para la transformación del campus. Tengo una presentación preparada para hacerles esta presentación. Le voy a pedir a Jonathan, tal vez me ayuda dándome permiso para compartir la pantalla. Ya está, arquitecto. Ok. Muy bien. Ok. Bien, el objetivo general de esta consultoría es amalgamar los resultados de los diferentes estudios que se han realizado para conocer la realidad del campus en miras a esta certificación impulsada por el proyecto Sello Verde. Este estudio se realizó en un periodo de 6 semanas y media, donde a medida que se iban recibiendo los hallazgos de los diferentes consultores, se iban incluyendo al programa, al plan maestro, acompañado también de análisis propios que nosotros hicimos a través de visitas de campo y análisis de las instalaciones del campus central de la universidad. Para comenzar, nosotros como eje temático hemos denominado y parte de la solicitud por parte de la universidad a la hora de la realización de la consultoría era definir conceptualmente cómo se catalogaría el concepto de santuario urbano aplicado a la realidad de una transformación del campus en el plan maestro. Y volviendo nosotros a temas como lo que decía Mies van der Rohe, el gran arquitecto exponente del modernismo alemán, si uno quiere ser original, pues vuelve al origen. Y para la definición específica del concepto conceptual, de la idea conceptual que se convirtió en la guía axiomática de este análisis, hicimos precisamente eso, ¿no? Y vemos que santuario se deriva de una palabra latina que quiere decir templo donde se venera la reliquia de un santo de alguna devoción particular. Y santo viene asimismo de la palabra sancire, que es donde sale la palabra sanción, ley, determinación. Si nosotros vemos esta definición y la expandimos fuera del contexto religioso, nos damos cuenta que santuario es aquel lugar que contiene lo que se sanciona como venerable o como meritorio de cuidar y preservar.
Urbano, pues estamos muy familiarizados con el término, viene del latín urbis, que significa ciudad, y se refiere al entorno construido y lo que contiene. Entonces, santuario urbano lo podemos definir para fines de esta consultoría y para fines de este plan maestro como un lugar donde se preservan y protegen los recursos naturales, humanos, renovables, no renovables, tangibles e intangibles, en el entorno urbano de manera sostenible. Ese sería el objetivo, entonces, conceptualmente hablando, que sirve como línea generadora de este análisis. En conjunto con toda la información que ya han presentado los demás consultores desde ayer. Ciertos valores que nosotros hemos decidido preservar en nuestra intervención son valores que no solo están alineados con la lista de 50 indicadores producida por el proyecto Sello Verde para la certificación, sino que también mejoran integralmente la calidad de vida de los usuarios y de las personas que visitan el campus central. Y esos valores son la accesibilidad, la inclusión, la seguridad, por supuesto la adaptación al cambio climático y la sostenibilidad ambiental. Teniendo como estos conceptos en el centro de la propuesta, es que intervenimos de la siguiente manera. Para comenzar, hicimos un análisis del contexto donde se emplaza el campus universitario. Nos damos cuenta que la mayor parte del uso de suelo en un radio de 400 metros alrededor del campus es para uso residencial. Existe uso comercial urbano, son empresas grandes o de tamaño industrial, y existe también bastante comercio vecinal en las cercanías del campus. Está flanqueado en el costado sur por el Boulevard de las Fuerzas Armadas y por el Boulevard Centroamérica, dos ejes de mucho tráfico y de mucho tránsito vehicular y de transporte público durante el día. ¿Qué pasa ahora dentro del campus? Ese es el contexto afuera. ¿Qué ocurre adentro? Nos damos cuenta que debido a circunstancias que se aplican en Tegucigalpa como regla general, casi una cuarta parte del suelo disponible en el campus se destina a la circulación vehicular, ya sea en estacionamientos o calles internas. Un 23% del espacio en planta que tenemos en el suelo del campus se destina a estacionamientos o a calles. Un 32% en planta se destina a edificios para usos pedagógicos o para usos de mantenimiento. Un 22% es el espacio en el cual se puede circular peatonalmente. 8% se destina a instalaciones deportivas y solo un 4% para áreas verdes como tal. Y dentro de este 4%, la mayor parte de las áreas verdes son destinadas nada más al ornato. No son áreas verdes habitables o que puedan ser explotadas en su totalidad. Un 11% del campus no está desarrollado actualmente y esto nosotros lo consideramos como una potencialidad. ¿Qué hacemos con esta información? Bien, para encontrar una secuencia de proyectos que nosotros podamos enmarcar en el plan maestro, decidimos separar el campus en 3 zonas de estudio, en 3 sectores de estudio de una extensión de área similar. Y estos sectores se definieron no de forma arbitraria, sino en función de las barreras arquitectónicas existentes en el campus. Una vez definidos estos sectores, se procedió a hacer una escala de puntuación donde nosotros las variables que antes habíamos presentado, que son nuestra idea generadora con el concepto de santuario urbano, el tema de accesibilidad, de inclusión, el tema de visibilidad de los edificios, de promover el bienestar de los usuarios, se aislaron y se hizo una matriz de análisis donde cada edificio, en una visita de campo, recibió una valoración si cumplía o no cumplía estos criterios. Dentro de esta escala habían 8 criterios a evaluar
y los edificios entonces recibieron una calificación equivalente. Los edificios están numerados en función del área del sector donde se encontraran, no en función de la distribución que se utiliza en la universidad para referirse a los edificios. Esta es la matriz que nosotros utilizamos y eso es lo que nos permite a nosotros encontrar de forma muy rápida y a nivel de conjunto, a ese nivel de análisis, nos permite encontrar las zonas donde hay mayor carencia de los elementos que nosotros consideramos regentes para el plan maestro. Se evaluó si los edificios cumplían con las normativas de accesibilidad universal, si cumplían con iluminación en pasillos y en zonas externas, si tenían señalización, si estaba marcado el edificio en los alrededores del edificio, esto específicamente pensando en las personas no videntes, tal vez que cómo pueden navegar el campus si no tienen un marcador o un tótem de información. Existen espacios complementarios dentro de este edificio. Espacios complementarios son aquellos espacios que colaboran a que se satisfagan las necesidades de los usuarios, aparte de las necesidades que por vocación el edificio tiene de pedagogía. Cuenta el edificio con al menos alguna tecnología de sostenibilidad, paneles solares, etcétera, la utilización de aguas lluvias. Y en función de esas variables, aplicando de forma binaria, sí o no, si tenía el edificio, nosotros podemos ver y obtener una puntuación final del edificio y ponderándola en la cantidad de edificios del área, una puntuación del área. Esta es la puntuación. Si nosotros evaluáramos todo el campus general bajo estos criterios, podremos decir que de 8 posibles, el campus en general anda en 3.7. Con el sector número 2, teniendo la puntuación más baja, con 3.3 de 8. ¿Por qué nos sirve esto? Porque esto nos permite a nosotros también conocer dónde intervenir. A esto le agregamos las visitas en campo, el análisis y la recopilación fotográfica, donde podemos encontrar algunas fortalezas que tal vez no están siendo explotadas como deberían de ser, pero existen y son un precedente de valor para la intervención del plan maestro. Existen, por ejemplo, espacios exteriores, existe un intento de incluir circulación de accesibilidad universal, aunque muchas rampas no cumplían con el porcentaje dependiente. Aquí podemos ver cómo se manifiesta esto entonces como una habilidad donde existe dentro de muchos edificios iluminación LED, dentro de algunos todavía hay lámpara fluorescente como se ve en la fotografía, pero la iluminación no es a las plenas 3 de la tarde, no es la más adecuada. Existe vegetación, pero rompe las sendas peatonales. Entonces, ¿qué se puede hacer con estas condicionantes para hacer una propuesta? Nosotros también hicimos un documento de evaluación de percepción de los usuarios del campus, donde les consultamos ciertos y pudimos obtener ciertos datos interesantes de ahí. Como ya lo mencionaron mis colegas antes, el campus es predominantemente femenino, predominantemente joven, entre 25 a 34 años es el 55% del campus. La mayoría son estudiantes de pregrado. La mayor asignación de tiempo dentro del campus actualmente, evidentemente, son menos de 8 horas a la semana porque el campus está cerrado. Pero existe una buena parte de la población que destina al menos 4 horas al día en el campus en una situación de salud pública normal. La percepción general de los usuarios es que el campus es un lugar seguro. Y la percepción general es que es un lugar limpio también. Entonces hay buena base con qué trabajar. Una buena parte de los usuarios piensa que el campus también es accesible. Con un 22.5% aquí empieza a entrar todos esos factores de cómo se percibe el espacio físico, manifestándose en desacuerdo. Piensan que el espacio no es el campus un lugar accesible.
una buena parte de la población, la mayor parte de la población, más del 52%, está de acuerdo en que el campus es un espacio inclusivo, con un 16% diciendo que no. Entonces eso es un reto a la hora de plantear las propuestas, ¿no? Se les consultó a los usuarios qué áreas piensan ellos que serían las más convenientes a incluir para mejorar la inclusividad del campus. Y estas son algunas de las áreas: incorporación de elevadores en los edificios, espacios para madres lactantes, guarderías, etc. Se consultó también, disculpe un segundo, se consultó también si se consideraba si el campus está bien iluminado. El 15% de la población se manifestó de forma negativa. Y la gran mayoría, más del 86%, dijo que la señalización es buena, aunque, como establecimos, no se encontraban puntos de señalización ni espacios para conocer el entorno si alguien no conoce el campus, ¿no? Entonces, tal vez estos factores nos pintan a nosotros una imagen de la familiarización que tienen los usuarios con el campus, y eso en sí mismo es un elemento positivo para el plan maestro. A la hora de nosotros recopilar las áreas que los usuarios del campus nos manifestaron querer incluir dentro del plan maestro, y mapearla en forma de una nube de palabras, nos damos cuenta que las palabras que brincan es área de estudio, espacios de cowork, espacios para hacer cotrabajo, áreas de comida, áreas de descanso, y existen otras áreas complementarias, área deportiva, biblioteca, librería, incluida dentro de la propuesta, pero esas son las más importantes. Esto nos sirve a nosotros como insumo, porque si el plan maestro se centra en las necesidades reales de los usuarios del campus, blinda los proyectos que se presenten, porque van a tener por defecto una aceptación mucho más fácil. Se les consultó entonces a los usuarios del campus si sentían que la universidad como institución promueve espacios de participación, y el 76% dijo que sí, que estaba de acuerdo. Un 20% se manifestó en desacuerdo. Se le preguntó si conocía alguna iniciativa de sostenibilidad impulsada por el campus central, y la mayoría pues no conocía ninguna. Se le consultó entonces si su percepción del campus es, y en retrospectiva se puede analizar de esa forma, si la percepción del campus es tan positiva, ¿cuál es el nivel de participación entonces de los estudiantes y de los usuarios en general? Y la mayoría es poco o nada participativo. Solo el 19% se considera participativo en la vida del campus. Esto es un tema también a tocar en el plan maestro. El 89.5% de las personas está de acuerdo en estar interesado en formar parte de un campus referente en sostenibilidad e inclusión. Así que existe tierra fértil para el planteamiento de este plan maestro. El 81% está interesado en participar del proceso de toma de decisiones para lograr ese objetivo, y el 89.5% considera tener un sentido de pertenencia para la institución. Esto a nivel psicológico para nosotros es un insumo muy importante, porque en lugar de que el proyecto sea de arriba hacia abajo, presentándoles una propuesta predeterminada a los usuarios, son los usuarios mismos los que a nuestro parecer pueden apropiarse de esta propuesta. Bien, y lo que hacemos ahora entonces, conociendo estas realidades, delimitar áreas potenciales donde pueden intervenir. Nosotros identificamos 5 áreas potenciales en particular que queremos intervenir. Llamamos al área número 1, que es esta línea azul que corta de este oeste del campus. Lo llamamos el Paseo de las Orquídeas. Es una plaza lineal. Voy a explicar un poquito más cada propuesta adelante. En la zona número 2, que está justo en la zona norte del campus, en el centro, frente al aula magna, es lo que ahora existe como Plaza Morazán. Nosotros lo estamos ampliando, incluyendo un proyecto dentro de este espacio. La zona número 3 es la zona que se encuentra al oeste del campus. Es un área que actualmente no está desarrollada, y nosotros estamos planteando un proyecto llamado Granja Urbana. La zona número 4 está dividida en 3 sectores separados.
pero es el mismo proyecto, nosotros llamamos el Parque del Educador. Y la zona número 5 es un proyecto de intervención general del campus, pero que tendrá su sede en una cubierta verde sobre la gradería del campo de fútbol, en el suroeste del campus. Bien, el Paseo de las Orquídeas, aquí es donde se ubica para que tengan una noción. Y lo que busca es ampliar el espacio en las sendas peatonales, unificando los niveles de circulación peatonal, mejorando la accesibilidad universal, incluyendo la incorporación de alfombras podotáctiles en el piso como guía para las personas no videntes, incluyendo iluminación LED y llenando el espacio en función de un área verde que no simplemente sea de ornato, sino que también tenga un beneficio agregado. Si nosotros recordamos cuáles son los espacios complementarios que los usuarios del campus nos estaban pidiendo, eran áreas de descanso, zonas de estudio. Entonces, ¿por qué no combinar estos dos conceptos de área verde y en lugar de tener una jardinera que hay que mantener y que solo se puede ver de paso, ¿por qué no elevar la jardinera y el muro que flanquea la jardinera, convertirlo en una línea ondulada que continúa por toda la longitud de la plaza lineal, haciendo nichos un poco más privados que otros o zonas donde una banca continua se acerca más a la circulación y otra donde se aleja un poquito más para tener más privacidad? Y con este juego de espacios, dar espacios para que los usuarios del campus puedan estudiar, comer, tomar un café o simplemente relajarse y disfrutar y apropiarse, de hecho, de un área verde. ¿Por qué la orquídea? No nada más porque es la flor nacional, no la que se muestra en la fotografía, por supuesto, pero la orquídea es una flor que requiere muy poco mantenimiento en cuanto a agua y es bastante noble en cuanto a su utilización en plazas públicas. Todos los proyectos tienen este esquema general donde se encontraron los actores claves, nociones o sugerencias en cuanto al diseño, financiamiento, construcción, administración y quiénes son los usuarios definidos. Nosotros este proyecto lo hemos calculado en una duración de 7 meses. En esos 7 meses lo que será que en el área a intervenir se demolerá la infraestructura existente y se aprovechará esa demolición de todo este paseo lineal para entonces enterrar las instalaciones eléctricas, todo el cableado, quitar los cables superficiales de la universidad, aprovechar que se está demoliendo y que se va a romper la tierra para poner ahí la instalación eléctrica, al mismo tiempo que se conecta, a medida que va avanzando la excavación, en cada edificio una bajante a un recolector de agua para hacer una red de recolección de agua lluvias que veremos cuál será su impacto en el proyecto en conjunto. El segundo proyecto es la Plaza Morazán. Este proyecto nosotros hemos diseñado un componente multiusos utilizando containers para el traslado de materiales, shipping containers. Nosotros hemos combinado espacios solicitados por los usuarios quitándole la predominancia al automóvil y devolviéndoselo al uso de las personas. Entonces, lo que nosotros queremos con este proyecto es ofrecerle a los usuarios del campus, ya sea personal docente, estudiantes, personal administrativo, etcétera, un espacio de cowork, un espacio donde puedan ir y trabajar, estudiar, un espacio donde puedan comer, incluir dentro de estos contenedores una cafetería orgánica donde se sirva comida de buena calidad y producida localmente. Y la ventaja de este modelo es que como está modulado el diseño, nosotros podemos agregar o quitar estos contenedores en función de sea necesario. Si hay un evento grande, por ejemplo, la universidad es sede de algún evento grande, entonces se puede ampliar la oferta en este espacio de forma muy fácil, relativamente fácil. Y lo que nosotros, el alcance de este proyecto lo estamos previendo para que se ejecute en 13 meses aproximadamente. Lo que va a ocurrir en esos 13 meses, según el planteamiento del plan maestro, es que el estacionamiento que se encuentra frente al aula magna se cerrará, se demolerá y se nivelará todo el nivel de piso. Eso es parte de uno de
de las implicaciones generales de las intervenciones del Plan Maestro de sus proyectos es la unificación de los vados de circulación. Este proyecto, lo que nosotros queremos también es que nos sirva de vestíbulo para toda la universidad. Si ustedes pueden ver, la ubicación es justamente el corazón de la universidad, el corazón geográfico. Actualmente no es por ahí la entrada principal a la universidad, pero nosotros queremos devolverle a este espacio el espacio que debería tener, y por eso estamos ofreciendo este espacio. Si se necesitara, por ejemplo, una guardería infantil, destinar 2 o 3 contenedores para el diseño de una guardería infantil sería muy posible hacerlo en esta área. Contamos aproximadamente con 3.000 metros cuadrados para trabajar, así que es una plaza grande, servirá una plaza de vestíbulo acorde a las dimensiones del campus, y nosotros lo estamos pensando también para mejorar la calidad de vida y la oferta de espacios complementarios dentro del conjunto. El siguiente proyecto es uno de mis favoritos, es la granja urbana. Y la intención de la granja urbana es, en este espacio que ustedes ven marcados ahí en el oeste del campus, que actualmente está sin desarrollar y que es un área donde se acumula basura o donde no hay mucha intención, está colindando con el estacionamiento cerca de la calle El Dorado. Lo que nosotros estamos proponiendo es destinar un espacio modulado que pueda ir creciendo para producir hortalizas, frutas y verduras dentro del campus. La intención de este proyecto es que el campus no simplemente sea sostenible en cuanto a sus planteamientos en papel, sino llevarlo a la práctica. ¿Cuáles son las opciones que nosotros le estamos dando a los usuarios del campus, a la población de Tegucigalpa en general, ¿no? Si hablamos de sostenibilidad, el campus se quiere certificar. ¿Qué está haciendo el campus para ofrecer también ese conocimiento agregado a sus usuarios y a la ciudad? Y este espacio es concebido en función de conceptos que ya existen. Por ejemplo, hay un prototipo de una granja en la cual está basada esta propuesta en Holanda, donde en 160 metros cuadrados, esto es un espacio de 9 por 9 metros cuadrados en planta, distribuido en 2 niveles, se pueden producir 6 toneladas de comida al año. Entonces, esta granja urbana sí puede surtir la cafetería orgánica, por ejemplo, de la Plaza Morazán, al tiempo que utiliza un espacio que actualmente está sin uso. Se incluye también una estación de compostaje en el campus. Esta estación lo que busca hacer es la recolección de todos los desechos orgánicos que son compostables dentro del campus, hojas, restos de comida que no sea carne y demás, y desechos de café, por ejemplo, y meterlos en unidades moduladas de compostaje para que puedan crecer en función de que la cultura de compostaje dentro de la universidad va creciendo. Esta composta también será utilizada para nutrir como abono el paseo de las orquídeas, para nutrir el espacio de la Plaza Morazán y los proyectos venideros. La intención, y por eso les comentaba al inicio, y lo platicaremos cuando hablemos de las etapas de cómo se ejecuta esto, es convertir de esta zona del campus el corazón de las iniciativas de sostenibilidad ambiental del Plan Maestro. El siguiente proyecto que estamos presentando lo denominamos el Parque El Educador, y esto está basado en nuestra experiencia al hacer la visita en el campus. Cuando nosotros entramos a la universidad, y esto es un común denominador en todos los edificios y en todos los complejos, en Tegucigalpa por lo menos, nos encontramos que lo que prima es el vehículo, es el automóvil. Y esta universidad, que es educadores, parece que tiene las prioridades alineadas en otra línea. Entonces, si estamos aprovechando el Plan Maestro para hacer una transformación real de la universidad y del campus central de la Universidad Pedagógica en un santuario urbano, nuestro proceso de pensamiento lógico fue
no podemos obtener resultados diferentes con el mismo modus operandi. No podemos lograr esta certificación, esta transformación, teniendo esta noción en mente. Así que, ¿qué pasa si del 23% de área que tenemos en el campus, le robamos el 52% de esa área? De ese 23%, el 52% se lo quitamos a los vehículos y se lo ofrecemos a los usuarios del campus en un parque diseñado para el estudio, para reuniones al aire libre, y utilizamos este concepto que ya existe, estos kioscos que no tienen instalación eléctrica o que simplemente están aislados en la periferia del campus, y los traemos como referentes a la parte norte del campus, ¿no? ¿Qué pasa si en lugar de ver hacia afuera un edificio de clases y ver una fila interminable de carros estacionados, podemos ver esto, ¿no? Podemos ver un courtyard donde podemos salir a caminar, tomar un café, estudiar, ¿no? Este proyecto nosotros lo estamos pensando en 2 etapas dentro de este proyecto, una duración de aproximadamente 18 meses de obra, porque como pueden ver, el proyecto se sitúa donde actualmente están los 2 estacionamientos más demandados, o 2 de los estacionamientos más demandados. Entonces lo que nosotros estamos pensando es tomar esa área de estacionamiento, cerrar la mitad del área de estacionamiento, para comenzar a hacer una excavación y construir ahí 2 sótanos de estacionamiento, para después, sobre la losa, poder diseñar este parque. El siguiente proyecto presentado en el Plan Maestro es un proyecto de apicultura urbana y cubierta verde. Eso está basado en elementos que ya se utilizan en otros campus y en otras instituciones a nivel internacional, y es la inclusión de panales de abejas dentro del campus. Las abejas nos sirven a nosotros para polinizar y mantener las áreas verdes. Las abejas son tal vez el ser del cual más dependemos nosotros como seres humanos por su importancia en la agricultura, y la expansión urbana pues limita sus opciones de hábitat. Y nosotros se lo convertimos en un santuario. No simplemente estamos protegiendo estos valores de inclusión, de accesibilidad para los humanos, sino que también lo estamos haciendo para los insectos. Así que la idea es cubrir la gradería del campo de fútbol, y en la cubierta que se incluya una capa de vegetación, y que se puedan construir sobre esta cubierta espacios para que puedan habitar las abejas. Al elevarla del piso existe menor riesgo de picaduras y demás. Además, las abejas son bastante amigables. Este proyecto se utiliza, por ejemplo, en el campus de la Universidad Gustave Eiffel en París, se utiliza en varias embajadas alrededor del mundo, y es un proyecto muy fácil de hacer, que se puede realizar desde ya en el campus. Nosotros hemos determinado un margen de tiempo de 6 meses aproximadamente para la construcción también de la cubierta de las graderías. Como ya estamos incluyendo esto, ¿qué pasa si nosotros también tenemos ovejas en el campus? Y la intención de esto es que cuando esté abierto el parque del educador, nosotros podamos, en lugar de necesitar que el equipo de mantenimiento vaya a podar el césped, podamos tener un rebaño de ovejas que hagan ese trabajo por nosotros, ¿no? Y estas ovejitas pueden vivir después en la granja urbana y ser un elemento didáctico, pedagógico. Los estudiantes pueden ir a visitarlas, a jugar con ellas también, y mejorar en general la calidad de vida del campus. ¿Cómo estamos proponiendo que se ejecuten estos proyectos? Porque tienen diferentes escalas, diferentes temporalidades, diferentes complejidades. Nosotros proponemos la creación de un comité de coordinación, que llamamos Comité de Coordinación del Plan Maestro Campus como Santuario Urbano, cuyos objetivos primordiales serán la promoción de estos proyectos. Será el ente encargado de la veeduría y sobre la ejecución de los proyectos, evaluar los proyectos ya ejecutados y en curso de ejecución, la presentación de propuestas de mejora a los proyectos del plan maestro en función de
de realidades cambiantes dentro del campus, la promoción de la participación de la comunidad universitaria, la administración, evidentemente, de los recursos que estos proyectos requieran, y la comunicación con una periodicidad definida sobre los hallazgos y los resultados y el impacto que han tenido estos proyectos. Nosotros definimos 6 etapas claras para intervención de estos proyectos. La primera sería hacer el trabajo que les comentaba en el Paseo de las Orquídeas. Esto es porque al hacer esta excavación, este trabajo en el centro del campus, en este eje este-oeste, nos permite a nosotros abrir el terreno, enterrar todas las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias necesarias para que cuando nosotros lleguemos a la Plaza Morazán ya exista una red nueva, subterránea, para surtir el espacio cowork en esta zona. Para el 2023 nosotros queremos comenzar ya a recuperar el espacio del vehículo, hacer un trabajo en el acceso peatonal en la Plaza Morazán y a construir las cabinas moduladas con los containers. En el 2024, una vez terminado ese proyecto, entonces empezar a trabajar en el proyecto de la granja, incluyendo ya la parte de apicultura urbana, cubriendo las graderías del campo, para que en el 2025 nosotros podamos recuperar el espacio en el noreste del campus, y esa es la primera fase del Parque El Educador. En este proyecto, que es el que tomaría tal vez un poco más de tiempo, se estaría construyendo los muros de contención para hacer la excavación y construir los 2 niveles de estacionamiento. Nosotros hemos calculado aproximadamente un estacionamiento de unos 15,000 metros cuadrados distribuidos en 2 niveles que podrían surtir casi 600 plazas de estacionamiento, entre 560 y 600 plazas de estacionamiento. Esto para devolverle a nivel superficial el espacio a los usuarios en el campus. En el 2026 esperamos ya poder tener el otro estacionamiento incluido dentro del Parque El Educador. Este estacionamiento se dejó sin tocar durante la construcción de los otros de estacionamiento porque existe una demanda real. Pueden ver que el estacionamiento que se ubica en el costado sur del aula magna y al sur de la granja urbana tampoco fueron intervenidos, porque no podemos quitarlo todo. Pero para el 2026 esperamos ya poder cerrar el estacionamiento que se encuentra al norte del CIE. Así, para el 2027 nosotros queremos intervenir en una tercera fase, una extensión del proyecto de Parque El Educador, esta vez haciendo un trabajo paisajístico entre los edificios, en el espacio negativo que queda entre los edificios y la colindancia con el Boulevard de las Fuerzas Armadas, ya incluyendo aquí los panales de abejas distribuidos en lo que ahora es un parque, y ya incluido también en la zona de la granja urbana el espacio para las ovejas. Estas son algunas de las campañas de sensibilización que nosotros nos imaginamos podrían ser nuestro pan de cada día en algunos años, siguiendo las normativas del Plan Maestro. Promoción, por ejemplo, de las medidas de sostenibilidad ambiental con la inclusión de ovejas o de abejitas en el campus. ¿Por qué no la universidad produciendo su propia miel orgánica que ahora va a vender en la Plaza Morazán, en su cafetería orgánica? Campañas de socialización de adiós al plástico, porque ahora existen puntos limpios donde se puede segregar la basura con más facilidad. Y todo esto lo queremos unir con una misma imagen, comenzando primero por la señalización, comenzando por llevar todos estos espacios, hacerlos accesibles a todo tipo de usuarios, un usuario en silla de ruedas, una persona no vidente. Y para esto hemos diseñado un proyecto de señalización donde lo que ustedes pueden ver ahí representa cada uno de esos puntos y cada uno de esta aura violeta que sale de estos puntos representa un
a lo que nosotros llamamos un elemento de información. Estos elementos de información nunca están a más de 50 metros uno del otro, de manera que todo el campus sea legible y transitable y visible, no nada más para las personas que contamos con la capacidad de verlo y de transitarlo y podemos librar barreras físicas y arquitectónicas, sino para todo tipo de usuarios. Y abajo ustedes pueden ver una tipología de la señalética que nosotros estamos sugiriendo, un tótem de información, por ejemplo, en general en el campus, la rotulación interna en los edificios para poder guiar y saber qué contiene cada edificio, qué dependencia hay, mejorar también la comunicación interna en el campus central, y un modelo de rotulación de conjunto donde una persona puede ubicarse, que actualmente solo existe uno en el campus, hacer esto, ponerlos en todos los accesos peatonales y estratégicamente distribuidos en las zonas de circulación peatonal. Para hacer todo esto, nosotros hemos pensado que es necesario transformar también la imagen que tenemos de la universidad. Cuando nosotros estábamos haciendo el estudio, el equipo de trabajo y yo, viendo mejores prácticas y viendo las experiencias en otros campuses alrededor del mundo, nos dimos cuenta que uno de los elementos unificadores de todo esto es la imagen, cómo se percibe el campus, ¿no? Si el campus se percibe nada más como un espacio donde voy a cumplir un requisito y no tengo un sentido de pertenencia para con él, pues entonces es muy difícil que estos proyectos de verdad se cimienten en los usuarios. Y el tema es que estos proyectos requieren de la participación de los usuarios para su implementación y para que sean exitosos. La ventaja es que, como pudimos ver anteriormente, casi el 90% de los usuarios se sienten pertenecientes. Entonces, lo que queremos hacer nosotros, y uno de los objetivos secundarios de este plan maestro, es refrescar esta imagen de la universidad y hacer una transformación no nada más en función de los objetivos de certificación, de los objetivos de alcanzar la sostenibilidad y en los objetivos conceptuales de crear un santuario urbano dentro del campus central, sino una transformación visual de la imagen gráfica de la universidad, cómo se presenta la universidad. Y hemos diseñado este escudo precisamente para hacer eso, para darle ese carácter también a la universidad, pensando en que se puede utilizar este isotipo también para material promocional, para útiles de oficina, por ejemplo, para recolectar también fondos para el financiamiento de los proyectos del Plan Maestro. Esta es la presentación, este es el contexto. Quedo abierto a sus preguntas y agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, arquitecto. Bien, nos alargamos un poquito con el tiempo, pero ha sido bastante productivo su participación con este proyecto pues tan ambicioso y que nos llena de satisfacción poder imaginarnos en un campus de esta categoría, ¿verdad? Daremos paso entonces rápidamente a la sección de preguntas y rápidamente vamos a leer aquí la doctora Jenny, vicerrectora del Centro Universitario de Educación a Distancia. Comenta, muy interesante la información presentada y tiene dos consultas. ¿Cuáles fueron los criterios para la definición de los 3 sectores del cual usted nos estaba hablando, en que se dividió el campo? Y si podría ampliar un poquito sobre las áreas verdes que no han sido desarrolladas en su totalidad. ¿A qué se refería con eso? Sí, como le mencionaba, el criterio para la definición de los sectores de análisis fue, en primer lugar, cómo se puede dividir el campus en más o menos la misma cantidad de área para facilitar el análisis, porque si se compara el campus en su totalidad, es muy difícil encontrar, a nivel de conjunto me refiero, puntos específicos en los cuales comenzar la intervención. O donde focalizar más la intervención del plan maestro. Entonces lo que nosotros hicimos fue, utilizando la cartografía existente y el levantamiento que nosotros realizamos en las visitas de campo, encontrar cuáles eran los elementos de división arquitectónica que ya existen en el campus, que nos pudieran servir a nosotros de fronteras invisibles para hacer esta distribución.
no obedece a ningún otro criterio. Esto no obedece ni siquiera a cómo funciona, cómo se utilizan los edificios o la relación que tiene el edificio con el otro. Simplemente es un elemento de facilitación del análisis. Y con respecto a las áreas verdes, a lo que nos referimos nosotros es que existe mucha área verde dentro del campus. No existe demasiada, solo el 4% cuando se pondera está destinado a área verde como tal, pero esta área verde no está siendo utilizada, está siendo observada. A lo que nos referimos es que se puede caminar en el campus y se puede ver que existe una jardinera y está cubierta muchas veces con una valla, no se puede ingresar ni nada. Entonces, en función y en efecto, el usuario está limitado al espacio construido, a la calidad de la acera o a la calidad del pasillo interno al que está, y simplemente puede ver el área verde. Lo que nosotros queremos hacer es hacer del área verde un espacio útil y un espacio habitable. Muchísimas gracias, arquitecto. Es importante reconocer el papel que juega el financiamiento en este tipo de proyectos. Por aquí, el profesor Héctor Cepeda nos consulta sobre cuáles son los actores principales y las fuentes de financiamiento que se tienen propuestas para ejecutar este proyecto. Sí, en función de los proyectos hay diferentes modelos de financiación. No puedo entrar mucho a detalle, sé que me extendí un poco del tiempo, pero es bastante información. Dentro de cada uno de los proyectos viene un diagrama que hace una sugerencia sobre cómo podría ser este financiamiento. Algunos se está previendo hacerlos con recursos propios del campus. Algunos se habla de hacer alianzas estratégicas con ciertas organizaciones. El tema de la apicultura urbana, por ejemplo, existen asociaciones en Honduras que se dedican a hacer esto. Y eso podrían ser opciones para solventar este proyecto. Ahora, un proyecto como el del sótano de estacionamientos, un sótano de 600 plazas de estacionamiento, un proyecto de 17,000 metros cuadrados, eso es un tema que se tendría que ver si se puede conseguir financiamiento con la banca nacional, internacional. Uno de los consejos que nosotros estamos incluyendo dentro del plan maestro, vale subrayar, es que la Universidad Pedagógica como miembro activo y actor principal, de hecho, en la educación superior de Honduras, debería, aprovechando la coyuntura de esta transformación, de esta certificación, en diseñar un marco legal como sugerencia al Congreso Nacional para la aprobación de una ley similar a la ley de proyectos de alianza público-privada, diseñada específicamente para las instituciones de educación superior. Esto es, si una institución de educación superior pública o privada en Honduras tiene un proyecto que va a ser de beneficio directo para sus usuarios y en general para la educación superior del país en general, que existiera el marco legal para que la ejecución de ese proyecto estuviera exento del pago de impuestos, aranceles, importaciones y demás. ¿Cómo se trabaja con los proyectos de prioridad nacional actualmente en Honduras con la ley de las alianzas público-privadas? Entonces, como es el campus y somos nosotros como los usuarios del campus y como los redactores de estos documentos y las personas que estamos interesadas en esta certificación, como somos nosotros la parte interesada, nosotros recomendamos que el comité de coordinación que se está planteando crear para administrar todos estos proyectos desarrolle en conjunto con un equipo de asesoría legal de la universidad esta sugerencia para abrir este campo en Honduras. Muchísimas gracias, arquitecto. Bien, en hora del tiempo haremos una consulta más, arquitecto, y la consulta es por parte de la maestra Liliana Ayuela. Ella pues comenta que es una excelente idea de transformación sostenible y que le gustaría saber cuál es la idea que se tiene acerca del interior de los edificios, si se plantea algo al respecto. Sí, como sugerencia general, recuerden que el plan maestro es una visión de conjunto del campus central.
y no llega al detalle de un proyecto ejecutivo, que ese es el que llega al nivel de, por ejemplo, decir vamos a abrir estas aulas de esta forma y lo acota y hace los planos constructivos requeridos para hacer esto. Como lineamiento general, nosotros estamos sugiriendo que las intervenciones que se están haciendo a nivel de conjunto del campus, de unificación de los niveles de circulación peatonal, de el cambio de la iluminación por iluminación LED en su totalidad, la recolección de aguas lluvias, la incorporación de vegetación, no simplemente como ornato, sino útil en el edificio, se abarque la integralidad del edificio. Esto puede materializarse en el interior del edificio, por ejemplo, en el caso de las construcciones existentes, y esto viene muy de la mano con documentos que ya presentaron mis colegas anteriormente, según el estado de iluminación, ventilación y circulación interna de los edificios, iluminación, por ejemplo, el cambiar de lámparas fluorescentes a lámparas LED, el tal vez demoler algunos espacios para poder abrir y tener una circulación o una mejor iluminación natural, el incorporar fachadas verdes como elemento de control térmico del edificio. Estos son lineamientos generales que nosotros estamos incluyendo también dentro del plan maestro, sin llegar a la especificidad de qué es lo que se va a hacer en este edificio en particular, sino como lineamientos de conjunto. Muchísimas gracias, Ley. Bueno, damos por finalizada la ronda de preguntas y respuestas. Responderemos a sus comentarios y preguntas en el chat. Ahora pues pasaremos a darle el espacio al maestro Víctor Manuel García Lemos con algunas palabras. Él es presidente del Consejo Directivo de Redulac, entonces le vamos a hacer el espacio justo ahora. Maestro Víctor Manuel, adelante por favor. Muchas gracias. Le pediría al compañero David Talavera que dejara de compartir para poder compartir algunas láminas. Permítame. Ok. Muy bien, muchas gracias por el espacio. Realmente estoy muy impresionado de ver el proyecto Sello Verde. Nosotros precisamente estamos tratando de ir acreditando las universidades en función de su resiliencia a los desastres y estamos también tratando de aumentar la posibilidad de tener una sello a la resiliencia universitaria. Y eso creo que es interesante porque nos permite tener una propuesta que puede enriquecerse a partir de esta información. No sé si ya tienen posibilidad de ver la presentación. Sí, Marco. Bueno, por alguna razón parece que no logro presentarla, tiene algún problema, pero vamos a resumirlo de la siguiente manera. Redulac es una red de universidades de las Américas y el Caribe que tiene 21 países miembros y aproximadamente unas 250 universidades que tienen relación con nosotros. A raíz de esta situación, pues el trabajo en la gestión de riesgo se ha desarrollado en muchas universidades a través de unidades o de programas que vienen externos a las universidades y que llegan a las universidades a hacer un impacto, provocando de alguna manera la posibilidad de hacer reformas curriculares, mejorar la agenda de investigación, hacer algunos trabajos de formación de voluntarios, otros haciendo talleres, eventos, pero hasta la fecha no teníamos o no logramos identificar dentro de todas estas propuestas una agenda completa y entonces Redulac se preocupó de esta situación y lo que hicimos fue crear una campaña que se llama Universidades Sostenibles y Resilientes. Seguramente muchos de los asistentes a este evento han escuchado la campaña Ciudades Sostenibles y Resilientes de las Naciones Unidas. Entonces, la idea fue hacer un programa gemelo con el consentimiento y el aval técnico de Naciones Unidas y se hizo este índice.
Este índice se construyó dentro de un proyecto financiado por USAID OFDA y acompañado también con el Consejo Superior Universitario Centroamericano y REDULAC. Se construyó con una serie de expertos y se hizo más o menos en símil de la índice de evaluación de hospitales, que digamos generó muchas de las bases para los índices que se están utilizando para evaluar infraestructura. Y a partir de ahí se creó este índice que ha sido uno de los 28 componentes de esta campaña. Entonces, en la primera fase del proyecto, nosotros hicimos financiamiento de investigaciones, hicimos fortalecimiento de centros de desastres de universidades, pero vimos que esto tenía una incidencia poco puntual. Entonces, en la segunda fase, que fue 2018-2019, se creó la campaña y priorizamos algunas cosas. La primera fue el diagnóstico de riesgo de la universidad. Una universidad que no conoce su riesgo puede hacer muy poca intervención en este sentido. Y una universidad que no tiene definido un grupo de trabajo que pueda trabajar la gestión de riesgo dentro de la universidad, también va a hacer poco. El otro elemento que generamos fue la viabilidad política. Nosotros le pedimos a las universidades que inician este proceso que esto se haga dentro del marco. Sí. Perdone que le interrumpimos, pero no estamos viendo la presentación. Sí, es que algún problema técnico tiene mi máquina que canceló la presentación, entonces vamos a dejarla de lado. Ok, gracias. Entonces, el propósito fue seleccionar esta situación del diagnóstico como un paso preliminar, luego en función del diagnóstico hacer un plan de la universidad, que podría ser como este plan maestro, pero orientado hacia la gestión de riesgo, que permitiera reducir el riesgo en la instalación, la evaluación de los edificios, que fue el índice que se aplicó en este proceso, y la posibilidad de tener también la formación de equipos de evaluación, que esas fueron las 5 grandes actividades que hicimos. Y a raíz de esto, pues este índice ha tenido mucha aceptación en las universidades. Nosotros llevamos evaluados al momento 73 edificaciones con el proyecto que financió USAID OFDA, las 3 que se acaban de evaluar ahora con este programa del sello verde, 39 instalaciones más de la Universidad del Quindío, que lo hizo con sus propios fondos, y también 2 edificaciones evaluadas en la Universidad de Monterrey, Tecnológico de Monterrey, sede de Ciudad de México, que todavía no han sido publicadas, que se hicieron como parte de un curso, que es información interna que la universidad maneja. De tal manera que tenemos ya más de 100 edificios evaluados, y lo que hemos encontrado es una situación bastante preocupante. Primero es que más o menos el 25% de los terrenos donde están emplazadas las edificaciones no reúnen las condiciones adecuadas para hacer construcciones. Entonces esto es importante porque muchos de estos terrenos son ciudades universitarias, ¿verdad? Entonces hacer procesos de gestión sobre la ciudad universitaria no nos van a permitir a nosotros lograr un desarrollo seguro y resiliente. La otra situación importante es que muchos de los edificios que se evaluaron eran edificios donde está la cabeza de la administración universitaria, o sea, donde está la rectoría, donde se hacen actos de graduación, donde hay laboratorios, etcétera, donde el valor, digamos, construido muchas veces es antiguo, son edificios que son patrimonio histórico, y ahí se hacen los actos más importantes de las universidades, pero muchos de estos edificios nunca se les hizo una evaluación, nunca se les hizo un proceso de mantenimiento, y muchos de ellos tienen problemas estructurales. Algunos de ellos tuvieron que ser cerrados para hacer procesos de mantenimiento y de refuerzo. Otro elemento muy importante que encontramos es de que los edificios universitarios son muy complejos, tienen aulas, laboratorios, una serie de situaciones que están conviviendo en un solo edificio. Entonces hay muchas universidades donde ya hay tendencias de hacer edificios tecnológicos, edificios para aulas, edificios administrativos, lo cual de alguna manera separa un poco y diversifica un poco la distribución del riesgo en la institución. La otra situación entonces que encontramos, que es también preocupante, es de que alrededor de un 15 a 20% de estos edificios no pueden utilizarse y no debieran estarse utilizando desde el punto de vista estructural. En lo no estructural, que es un poco menos delicado, pero que tiene que ver con todo el funcionamiento del edificio, hemos encontrado hasta un 20 o 25% de edificios que necesitan intervenciones serias,
Y en la parte funcional es donde la mayoría de edificaciones sale mal, porque no tienen comité de emergencia, no tienen planes, bueno, una serie de cosas que sirven para operar la edificación. De tal manera que este es un proceso que se necesita intervenir. Este índice, entonces, permite evaluar el componente estructural con un peso total de 50% de la evaluación, el peso no estructural con un 30% y el funcional con un 20%. Eso quiere decir que un edificio que sale con problemas estructurales prácticamente podría ser un edificio que debería de tomarse una decisión de no utilizarlo. Entonces, esta experiencia que hemos tenido en la región nos ha permitido traer varias conclusiones. Una es que se asume que las universidades tienen unidades de planificación, que tienen profesionales que hacen los diseños y que hacen todo el manejo de las universidades, pero efectivamente los tienen, pero muchos de estos profesionales no tienen el componente de gestión de riesgo como un elemento en la planificación. Y en algunos de los países donde se hicieron construcciones muy antiguas, sobre todo antes de los grandes terremotos, no tienen normativa para sísmica, por ejemplo, ¿verdad? Algunos edificios tienen una alta resistencia, pero están hechos en áreas de inundación o en áreas incorrectas donde hay otro tipo de eventos. Entonces, sí es muy importante que la universidad empiece a trabajar hacia adentro, no solo hacia afuera, porque las universidades tenemos grupos de voluntarios, grupos de crisis que van hacia la sociedad cuando hay desastres, pero hacia la universidad hemos descuidado. Y entonces tenemos que trabajar con agendas de investigación, con contenidos para todas las carreras. Esto no es solo para las carreras como ingeniería o arquitectura, sino que todas las carreras deben de tener estos contenidos. Debemos de trabajar mucho en el manejo del espacio verde, en el manejo de la seguridad en las instalaciones eléctricas, bueno, toda la situación de la universidad vista como una unidad funcional. De tal manera que esta campaña nos ha permitido acumular mucha experiencia y ahora nuestro índice se está usando a nivel internacional y ha tenido también una inclusión de los resultados en el Informe Mundial de Riesgos del 2019 y se está generando esta expectativa y nosotros lo ponemos a disposición de cualquier universidad que lo quiera utilizar. Lo único sería la capacitación de su personal que hay que hacerla. En el caso de la Universidad Pedagógica, pues el ingeniero Matute, que ya conoce bastante la herramienta, la aplicó sin necesidad de una capacitación previa y nos complace ver la calidad con que se hizo la aplicación. Pero nosotros estamos en la disposición también de apoyar a las universidades que deseen trabajar en este tema. Entonces, finalmente, nos complace que este Día Internacional de la Reducción del Riesgo de Desastres, nosotros podamos dar evidencia que las universidades estamos dispuestas a generar el proceso educativo y de investigación y de extensión en condiciones de seguridad. Así que mis felicitaciones a la universidad por esta iniciativa, mis felicitaciones a CPENAC, al SUCA y a la Cooperación Suiza y a todas las instituciones que participaron en este proyecto, porque el acompañamiento de esas organizaciones permite y facilita darle vigencia y darle, digamos, visibilidad a lo que hacemos las universidades. Hay un reto muy grande. El marco de Sendai, por ejemplo, decía que al 2020 todos los países debían de tener reformados sus marcos de gobernanza. Sin embargo, nosotros vemos las leyes de gestión de riesgo de Mesoamérica, la de Guatemala del 96, bueno, ustedes mencionaban ahí la de Copeco del 2012, bueno, hay una cantidad de leyes que no están ya actualizadas a lo que necesitamos trabajar con esta nueva visión de la reducción del riesgo de desastres del marco de Sendai. Entonces, si eso pasa a nivel nacional, imagínense dentro de las universidades donde este tema todavía no es muy vigente. Entonces, la gobernanza del riesgo también es muy importante. Así que felicitaciones, que este día de la reducción del riesgo de desastre sirva para hacer conciencia en la comunidad universitaria de la necesidad de darle prioridad al tema de la gestión del riesgo de desastres. Muchas gracias y bendiciones. Muchísimas gracias, maestro. Muy pertinente su intervención y gracias por sus felicitaciones. Nos deja un buen sabor el pensar que estamos en un buen camino, que nuestra intención con este proyecto pues es abordar esta temática que, como usted menciona, pues, ha sido un tanto deficiente en la región. Para finalizar, la doctora Virna López nos va a dar las palabras de despedida de esta importante reunión que hemos tenido hoy. Doctora Virna, le cedo el espacio. Muchas gracias.
Buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos acompañan, nuestras autoridades, nuestros profesores, nuestros estudiantes, nuestros colegas, nuestros invitados, nuestros consultores. Todos muy buenas noches, y yo sé que ya estamos sobre el tiempo, no voy a tomar mucho más tiempo. Solo quiero decir que cuando surgieron los resultados del ISIU, nos preocupamos de este índice de seguridad de instalaciones universitarias. Nos preocupamos y bueno, cuando hicimos verificaciones en campo decíamos, sí, es cierto, aquí hay un riesgo grande, aquí hay un riesgo grande. Y qué aliciente me ha dado, doctor García, de saber que es un problema general en las universidades, ¿verdad? No es algo que solo nosotros tengamos que enfrentar. Así que esa es una buena noticia, la que nos ha dado esta tarde, pero sobre eso, mejor aún que nosotros como universidad estamos dando pasos hacia adelante para mejorar y revertir esos posibles riesgos o potenciales riesgos que tenemos ahí. Quiero decirles que dentro del proyecto de sello verde institucional nos permitimos y nos dimos el derecho que todos tenemos a soñar con una universidad que tenga esos elementos de sostenibilidad y que, como bien lo definió el arquitecto Talavera, pudiéramos hablar de un santuario urbano, un concepto que no está desarrollado, no existe, lo pueden buscar ustedes en internet, no está como tal, ni bajo el esquema que nosotros le estamos proponiendo en este proyecto. Así que creo que es una oportunidad para la universidad de innovar y de innovarse y de reinventarse a sí misma con todas las presiones externas que tenemos de adaptarnos al cambio climático. Nos preguntaron en el chat qué es eso de adaptarse al cambio climático, y es que todas las personas y las instituciones deberíamos tener acciones que nos ayuden a ser menos vulnerables ante las realidades que ya enfrentamos como consecuencia del cambio climático o que potencialmente vamos a enfrentar. Entonces, adelantarnos a esas realidades con un campus sostenible que no es una realidad. Me gustó cuando nos entrevistamos con el arquitecto y nos decía, el plan maestro es un sueño, no es una realidad. Y eso es lo que hemos visto hoy, ¿verdad? Hacerlo realidad, claro, depende de nosotros en una buena medida, en cuanto realmente lo deseamos, en cuanto realmente soñamos con que eso se pueda ejecutar. Lo que han visto, a pesar de que le hemos pedido al equipo de consultores que nos dosifiquen eso, porque no es una transformación que se podría hacer en 2 días, ¿no? Y el arquitecto nos presentaba año a año cómo se iría transformando la universidad. Claro que es algo que se escapa de este proyecto, pero sí queremos que sepan todos los que están presentes hoy que es parte de las entregas que se le hará a la universidad con miras a la conversión en algún momento de una universidad sostenible. Así que tal vez de ahora en adelante, cuando entren al Eliseo Pérez Cadalso a una reunión, se fijen dónde están las rutas de evacuación, porque por eso entra en pánico uno. No hay una sala con 500 personas y con una sola puerta de entrada y de salida. Ahora uno empieza a ver que tenemos que tomar medidas en todos esos ámbitos para el bien de la comunidad universitaria y, como hemos dicho, para convertir a la universidad en un referente. Si de aquí en adelante prestamos atención a esas cosas, entonces yo creo que este sello verde está cumpliendo con una buena parte de sus propósitos. Les damos las gracias a todos por el interés que han mostrado al acompañarnos en estas 2 jornadas. Los invitamos a seguir acompañándonos. Estamos en la recta final del proyecto. El proyecto termina dentro de 2 semanas aproximadamente y estamos nosotros bastante agobiados con todos estos documentos por leer, revisar y discutir y todo con los expertos. Aceptamos las sugerencias de todos ustedes, no solo hoy, sino que ustedes pueden escribir al correo de selloverde@upnsm.edu.hn para dejarnos
sus comentarios, sus sugerencias. Si quisieran ahondar más en cada una de esas temáticas que hemos estado viendo, lo haremos con mucho gusto. Mientras más participativos sean todos estos resultados del proyecto, pues estarán más enriquecidos y más fortalecidos para que sirvan a la comunidad universitaria. Así que de parte del equipo Sello Verde, mi agradecimiento para todos y que pasen una feliz noche. Muchísimas gracias, doctora. El objetivo más importante del ser humano es la preservación de su integridad como especie. Es de total conocimiento que actualmente los cambios del clima en el mundo en el que vivimos nos enfrentan a diversas situaciones, en que algunos casos amenazan la vida del ser humano. La gestión integral del riesgo es el mecanismo que ayuda a inclinar la balanza a nuestro favor, siendo un esfuerzo que debe mancomunar las voluntades gubernamentales, sociales y personales de todos los seres humanos en defensa por la preservación de la especie. Tengan todos buenas noches.